Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Andan bien? Bueno, ahora les voy a presentar la continuación de la clase anterior donde vimos, donde se trataron los seres vivos y bueno, ya vimos cuál era el procedimiento para darnos cuenta si un objeto era un ser vivo o era un ser inanimado. Y bueno, también vimos que los vegetales eran seres vivos, ¿verdad? Los animales también son seres vivos, seres humanos somos seres vivos. Por ejemplo, una roca no es un ser vivo, el agua no es un ser vivo. Bueno, así que acá primero les traje una foto de vegetales. Hay zanahorias, hay bananas, hay piñas, hay morrones, hay tomates, hay brócoli, hay col, hay lechuga, hay espinaca, repollo. Bueno, hay un montón de verduras, de frutas también. eh, y, y están todos presentados ahí. Son todas las verduras y frutas que nosotros usamos para alimentarnos. Pero acá a modo de ejemplo lo puse en la foto. Y hoy vamos a tratar los vegetales, por eso la foto sobre los vegetales. Sobre todo me interesa tratar la importancia de los vegetales. Los vegetales, como dice esta segunda diapositiva, son autótrofos. Autótrofos es una palabra que es muy importante porque hace referencia a que eh, el mecanismo trófico que usa la planta, que existe, es automático, es autónomo. La planta puede procesar su alimento de forma autónoma. Dicho de forma más fácil, la planta puede producir su alimento sola, sin necesidad de otro ser vivo. Sí tiene necesidades de tener objetos que no son seres vivos, como por ejemplo, o elementos más bien. La planta, a través del uso de algunos elementos como el agua, la tierra, minerales, el aire y la energía de luz y calor del sol, la planta puede producir su alimento. Repito, la planta, los vegetales, son autótrofos porque pueden autónomamente producir su alimento. ¿Qué usan para producir ese alimento? Agua, minerales que salen de la tierra, energía de luz y calor que viene del sol y aire. Con eso pueden producir su alimento. ¿Cómo? ¿Cómo van a producir su alimento? Bueno, el agua, el calor y la luz del sol, el aire y los minerales se van a juntar en una especie de laboratorio que tiene la planta, y esa planta con esos elementos va a generar su propio alimento. Va a transformar todo eso en una energía que ella pueda usar para consumir y para guardar. Y el secreto de todo eso, ese laboratorio, por decirlo de alguna forma, está en las hojas. La planta en la hoja procesa la luz solar, procesa los minerales, procesa el agua y el aire en la hoja. Es el órgano encargado de procesar esos elementos y transformarlos en alimento. Ese órgano es la hoja. Solo en la hoja se da ese proceso de elaboración de alimento o esa transformación de energías. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama fotosíntesis y se da en la hoja. La fotosíntesis es el proceso por el cual la planta, a través del sol, el aire, los minerales y el agua, elabora su alimento. Las plantas, algunas bacterias y algunas algas son los únicos seres que producen su alimento. Por eso son tan importantes, porque el alimento que les sobre es el alimento que les va a servir a los demás animales, porque va a venir un animal y se va a comer la planta y va a quedarse con esa energía.
Los demás animales no pueden producir su propio alimento. Sí o sí tienen que comer plantas, bacterias o algas para poder alimentarse. Así que la planta elabora su alimento en la hoja, por eso es tan importante. El resultado de esa elaboración de alimento es un líquido verde llamado clorofila. Es la clorofila. Como se produce en la hoja, generalmente siempre las hojas son verdes. Acá les dejo otro ejemplo de hoja, una hoja más amplia, más grande. Son hojas que se adaptan, esas hojas grandes se adaptan muy bien al frío, la humedad, la lluvia. Las hojas realizan la fotosíntesis. Durante este proceso la materia inorgánica, el sol, los minerales, el agua y el aire, se transforman en materia orgánica, glúcidos, lípidos, proteínas. Esa clorofila que las hojas elaboran se va a guardar como glúcidos, lípidos y proteínas. Los glúcidos son azúcares, por eso cuando procesan la caña de azúcar sacan el azúcar. Lípidos son grasas, por ejemplo la margarina es una grasa que sale de las plantas. Los aceites, todos los aceites salen de plantas, que son lípidos que se fueron transformados primero de luz, agua, minerales y aire, pasaron a ser clorofila y luego la planta los procesó y los transformó en aceites. Y las proteínas, que son todo lo que proteínas son cosas que nosotros necesitamos en nuestra alimentación y la planta las guarda en el fruto. Por eso es tan importante comer frutos. Y todo esto sucede gracias a la energía de luz del sol. Si se pudiera, si pudiéramos en este momento ver una hoja a través de un microscopio, lo que veríamos es esta imagen. Son células vegetales con un montón de organelos verdes adentro. Esos organelos se llaman cloroplastos. Y es el cloroplasto que está dentro de la célula de cada hoja el encargado de realizar la fotosíntesis. Cuando la planta genera, las proteínas, los lípidos y los glúcidos, o sea, grasas, aceites y proteínas, la va guardando en su propio cuerpo, en su propia estructura. El tallo, la hoja crece y se transforma en una planta madura. Una planta es como una fuente de transformación de energía solar a energía que podemos consumir, lípidos, grasas, azúcares y proteínas. Esta es la foto de una planta de zapallo, ya una planta madura, con total funcionamiento, está transformando la energía del sol en energía que nosotros podemos consumir. ¿Cómo podemos consumir? Ahí tienen el fruto de la planta. Ahí hay un zapallito, es casi del tamaño de mi mano ese zapallito. Y bueno, ese zapallito está lleno de proteínas, porque es la energía que la planta pudo transformar de la luz solar, el agua y los minerales, lo transformó y lo guardó en ese zapallito. Adentro del zapallito están las semillas, que va a ser la forma de reproducción de la planta después. Y acá les dejo un ejercicio. ¿De dónde sacan la energía las plantas? Y otra pregunta, ¿de dónde sacan su energía los seres humanos? Y bueno, si pueden, realicen el trabajo. Que anden bien, saludos.